Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Francisco, nacido en una noble familia, estudió Derecho y ejerció la abogacía hasta que en el año 1593 fue ordenado sacerdote. Predicó la fe católica en medio de la naciente corriente protestante y fundó, junto con Santa Juana de Chantal, la Orden de la Visitación. El aspecto por el que más se lo recuerda es como maestro espiritual. Escribió cientos de cartas a distintas personas para orientarlas en la vida espiritual. Se conservan importantes obras de teología y espiritualidad, entre ellas la Introducción a la vida devota y el Tratado de Santidad. Murió en el año 1622. Iniciemos con alegría nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 24 de enero celebramos a este gran santo, San Francisco de Sales, que posteriormente, después San Juan Bosco, lo tomará como su santo protector e incluso a su congregación le llamará salesianos, es decir, imitadores de este gran santo de la dulzura, porque San Juan Bosco tenía que trabajar con los niños de la calle, los jóvenes en peligro, y tenía que ser ese caramelito para estos jóvenes que necesitaban ser reinsertados en la sociedad. Vamos a pedir hoy por la congregación salesiana, por intercesión de San Francisco de Sales. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para salvación de los hombres concediste a San Francisco de Sales el don de servir con extremada amabilidad a todos. Ayúdanos a demostrar, a ejemplo suyo, en una actitud servicial con nuestros hermanos, toda la delicadeza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. La palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro, en una carpa que me servía de morada. Y mientras caminaba entre los israelitas, ¿acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel, a los que mandé apacentar a mi pueblo, ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora, esto es lo que le dirás a mi servidor David. Así habla el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres. Pero mi fidelidad no se retirará de él como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David toda esta visión y todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le aseguraré mi amor eternamente. Le aseguraré mi amor eternamente. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Le aseguraré mi amor eternamente. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora.
Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Le aseguraré mi amor eternamente. Le aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él. Le daré una descendencia eterna y un trono duradero en el cielo. Le aseguraré mi amor eternamente. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó largo rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros, se lo comieron. Otro poco cayó en el terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 y del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera solo se les presenta en parábolas, para que por más que miren o vean, por más que oigan o entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconsistentes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estas son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, esta parábola tan conocida y tan linda, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es directamente ir al grano, ya que estamos hablando de la semilla del grano que se lanza y que da fruto. Entonces, ñamañaya, emaba ñandena. Mopa ñandeña y mejina gobe. Si estamos entre aquellos que están al borde del camino, pero aquí hay mucha superficialidad. Entonces, ñandeika tú la ñajen du jape, ñandeya la ñandeya ela ya bautizaja we, ñandeya ela cristiano, etc. Pero nunca, por ejemplo, anda ya ela tu paove, nunca anda ya confesado, mía. No, pero soy cristiano, católico, apostólico, romano, ¿entendiste? Pero sin embargo el Señor hoy nos invita y va poniendo clases de terrenos. ¿Qué clase de corazón? ¿Qué clase de conciencia? Va ella lleva por esa identificación con el Señor. ¿Cómo nos identificamos? ¿Será que nos identificamos como esta semilla que cae a la vera del camino? A ver, en la huera, viste, te dice lo del demonio, es decir, el daimón es esa tentación interna que nos hace vivir en la superficialidad. Nunca anda nunca anda a lo profundo de lo que el Señor nos está pidiendo como palabra para cambiar y para mejorar.
Después enseguida te presenta el que cae entre piedras, en ese terreno pedregoso. ¿Se dan cuenta cómo Jesús habla con tanta sencillez, con tanta simplicidad, verdad? Porque aquí nos está diciendo, vea la famosa acá página. Leí entonces ñañemongueta. ¿Por qué? Y porque parece que sabemos todo. Medio ñañemon barete y yo, ya veis frente a los demás, como que sabemos todo, pero sin embargo, tenemos cabeza dura de acuerdo a nuestros principio o nuestra forma como intuimos la vida. Por ahí nomás vamos caminando, ¿verdad? En el fondo no nos queremos comprometer con los verdaderos cambios. No nos queremos comprometer con lo que Dios nos está pidiendo a través de la sociedad, a través de los hermanos que necesitan. Entonces tenemos una idea, piñón fijo, ya es mi lleva. Siempre ya llevo leer sobre la misma cosa y siempre estamos sobre lo mismo y entonces nunca damos un paso para poder cambiar, un paso para poder mejorar la vida nuestra y la vida de los demás. El tercero, y esto es muy lindo, ¿verdad? Porque te hablan de las espinas, cae la semilla, crece, dice, pero imposible después continuar. Los afanes de la vida, las riquezas, el lujo, el confort, ¿verdad? Entonces, estamos en nuestro mundo, estamos en nuestro globo, vivimos en nuestra botella, estamos ahí adentro. Y entonces es como que no queremos salir, no queremos romper el cascarón, no queremos actuar, no somos solidarios, generosos. Queridos amigos, este es un llamado tan importante de parte del Señor. No dejarnos seducir por las cosas pasajeras. Muchos solamente hacemos toda una industria, ¿verdad?, de cómo tramar sobre las cosas pasajeras, cómo simplemente ganar dinero, cómo simplemente, si fuese ganar dinero en forma honesta y bueno, está bien todo eso está muy lindo, pero porque hoy en día también se habla de la responsabilidad social, ¿verdad? Y eso me parece que es magnífico. Pero no lo tomemos, queridos hermanos, simplemente como una obligación que alguien nos tenga que imponer. Esta tiene que ser, entre comillas, una imposición que nosotros le llamamos la moral, ¿verdad? Pero que sale desde nosotros. Esta es entonces la moral que nosotros necesitamos. Es esa obligación por eso, pero es una obligación moral. Porque sea mañana, y entonces no me dejo ahí en ese momento sofocar por las cosas del mundo, sofocar, atención, queridos amigos, porque muchas veces cuando vamos en ese ritmo frenético, muchas veces nos olvidamos de lo esencial, Y por último, pidamos que seamos este cuarto estilo de terreno. Este cuarto tipo de terreno es maravilloso, fértil, crece. Algunos darán 30, otros 60, otros 100%. Eso ya depende de nuestra entrega de acuerdo a esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo hoy y encuentre en ella la verdad de la vida, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente la oración por las vocaciones en las familias y en los grupos pastorales, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Altar
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este sacrificio, prueba suprema del amor de Cristo, nos comunique, Señor, el fuego del Espíritu Santo, que llenó de bondad y amabilidad el corazón de tu siervo Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de los santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Oración final. Por esta sagrada comunión, concédenos, Padre misericordioso, imitar en la tierra el amor y la bondad de San Francisco de Sales, para que podamos participar con él de la gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. María Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin